Quiero titular el mensaje de hoy: si puedes creer, verás su gloria. Quiero que lo repitas conmigo: si puedes creer, verás su gloria. Es importante para eso estudiar un poco el tema de creer. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale con el cuento que cree. Pero el apóstol Santiago, en su carta ahí en la Biblia, me puede enseñar un poco acerca del tema de creer. Vamos a ver por qué. Santiago, que se crió con Jesús, que jugó bola de trapo con Jesús, que peleó con Jesús, porque todos los hermanos pelean. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Él era hijo de José y de María. Jesús solamente era hijo de María y de Dios. Entonces eran medios hermanos. Y ellos, que se criaron juntos, al principio, cuando Jesús empezó la predicación del evangelio, ellos como familia, y cuando digo ellos no solamente me refiero a los hermanos de Jesús, sino a la madre de Jesús, no creían en Jesús como el gran hombre que, aunque Dios le había dicho a María desde el vientre que Jesús sería el Salvador del mundo, pero María fue al principio incómodo, porque usted sabe que era de todas maneras la que lo crió, lo levantó, lo llevó en la barriga, ¿sí? La que lo soportó en la adolescencia. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, ellos no estaban en el ministerio, al contrario, querían sacarlo del ministerio. Y una de las escenas que vemos en la Biblia es cuando María y los hermanos de Jesús llegan a interrumpir el servicio, a preguntar por Jesús para que Jesús saliera a atenderlos. Era un día de descanso, era un día sábado, Jesús estaba en la sinagoga. Le dicen a alguno de los ujieres que está en la puerta: María, por favor, dígale a Jesús que su mamá y que sus hermanos lo vienen a buscar, que quedamos en irnos para Santa Marta. Y dice que fueron y le dijeron a Jesús, y Jesús, sin contestarle nada a esa persona, se coloca en pie delante de toda la congregación y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que escuchan la palabra del Señor. Y se sentó. Yo creo que María, que estaba en la puerta, y los hermanos se sintieron como humillados, correcto, pero era necesario para que ellos entendieran cuál era la labor de Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús no era el hermanito para ir a playa, Jesús era el Salvador del mundo. Entonces, como que eso los hizo como caer en cuenta, esa dureza de Jesús en el momento, que los llevó a que vemos más adelante a María siendo una de las seguidoras de Jesús. Vemos a Santiago llegando a ser uno de los hombres que escribió esta carta. ¿Sí? Hay un apóstol Santiago que era de los 12, ese no era el hermano de Jesús. Hay otro Santiago en la carta, en la Biblia, que escribió una carta a Santiago. Y este hombre dijo lo siguiente: la fe sin obras es muerta. Él dijo: muéstrame tu fe a través de tus obras. ¿Por qué? Porque generalmente la iglesia dice tener fe. Generalmente la iglesia pone en las redes sociales con toda la fe activada. Pero es que la fe no se habla de que uno tiene fe. La fe se demuestra a través de los actos, a través de lo que hago en la vida, de que tengo fe. Eso es lo que quería decir este hombre, que en parte jugó pelota de trapo con Jesús, durmió en la misma habitación con Jesús, peleó con Jesús y después fue seguidor de Jesús, se convirtió al Señor, le entregó su corazón y entendió lo que su hermano le estaba enseñando, que la fe es obra. Diga conmigo: obras. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene un problema? Le dice: Señor, que se solucione el problema, pero no hacen nada para cambiar la situación. Ellos dicen tener fe, pero no tienen fe. Porque una persona con fe va a luchar para solucionar el problema. Amén. Una persona que dice estar enferma y dice: Señor, sáname, pero no hace nada para mejorar su enfermedad, no tiene fe. Muéstrame tus obras y me daré cuenta de que tienes fe. Una persona con fe se va a mostrar en medio de su enfermedad fuerte, se va a mostrar sana, se va a mostrar a no dar lástima, porque una persona enferma no da lástima cuando tiene fe. Amén. Entonces, muéstrame tu fe. Una persona con fe no puede estar diciendo: estoy llevado.
No puede estar diciendo, qué cosa tan dura, no hay un peso, estoy quebrado. Una persona con fe es aquella persona que no que va diciendo que tiene plata, porque el decir plata no te soluciona el problema del bolsillo. Es aquella persona que toca por aquí, ¿sí? Busca por acá, llama por allá, a ver qué bendición aparece, qué puerta se le abre, qué trabajo aparece, qué negocio se forma. ¡Aló! Eso es tener fe. Y tener fe bajo las mismas palabras que dijo Jesús. Y repito como por quinta vez seguida los domingos, la frase que dijo Jesús: el que toca, se le abre. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le contesta. Es que usted cuando no tiene algo, usted tiene que ir a tocar a ver dónde lo encuentra. ¿Aló? Usted tiene que llamar a ver quién le contesta. ¿Aló? Y usted tiene que buscar. Diga conmigo, porque es que hay que buscar. Y digo algo que muchas veces choca con la idiosincrasia de nosotros los colombianos. Es que dice el gobierno que el desempleo está bajo. Con tanto desempleado que hay por mi casa. Es que si usted va a un diccionario y busca la palabra desempleado, es aquella persona que está buscando empleo y no consigue empleo. No es el vago de su cuadra, ni de la mía. No es el flojo. Es aquella persona que está buscando empleo. ¿Y cómo se mide en la actualidad una búsqueda de empleo? Pues tiene que estar en alguna red social, en alguna bolsa de empleo. Alguien que está buscando empleo está generando por alguna red, de alguna forma, que está buscando. Entonces, escúchame lo que te digo. Tú no puedes salir con el cuento de que tú tienes fe porque estás esperando un trabajo. Una persona que dice tener fe va y busca el trabajo. Toco aquí, busco por acá, llamo por allá. ¡Aló! Entonces, bajo esa premisa del apóstol Santiago de tener fe, vamos a estudiar el siguiente pasaje. Un pasaje donde ocurren dos milagros en el mismo panorama. Dos milagros bajo el mismo momento, bajo el mismo día. Dos milagros bajo la misma predicación de Jesús. Hubo una sola predicación y ocurrieron dos milagros. Pero había una multitud. ¿Una qué? Jesús siempre andaba bajo multitudes, ¿sí? Jesús siempre andaba, era como, obviamente era el famoso de la época. Usted ve que llega un cantante famoso y la gente lo mejor dicho, lo toca, lo grita. Y por eso es que están los guardaespaldas alrededor, ¿cierto? Jesús era el más famoso de esa época, las multitudes lo seguían. Entonces, bajo esa multitud, veamos la siguiente escena. Lucas capítulo 8, versículo 40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando, ¿cierto? Entonces imagínate, Jesús baja de la barca y ese montón de gente. Y no estamos hablando de 500 personas, ¿sí? Cuando hablamos de que siempre había más de 5,000 personas. Por eso cuando hubo la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes y los peces, habían 5,000 hombres. Y donde hay 5,000 hombres, póngale cuántas mujeres hay. ¿Aló? Imagínate. Digámosle por bajitos 15,000 mujeres. Donde hay 15,000 mujeres, imagínate la chorrera de pelados. Entonces toda esa gente en el mismo lugar. Se baja Jesús y ese montón de gente. Y un hombre llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Jairo. Líder de la sinagoga local. O sea, estamos hablando de alguien que buscaba al Señor. Diga conmigo, líder de la sinagoga local. Se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Jairo tenía un problema, aunque era el líder de la sinagoga. Porque aquí nadie es exento. No, que el pastor no tiene problema porque es el pastor. Eso es cuento. Yo tengo más problemas que usted por el solo hecho de que Satanás me va a atacar más a mí que a usted. ¿Aló? Entonces, dice que Jairo, el jefe de la sinagoga, el líder de la sinagoga, tenía un problema. Ahí todavía no sabemos, pero se lo voy a adelantar. Su hija estaba a punto de morir. Su hija pequeña estaba en casa acostada, quejándose. Ya lo habían visto los médicos, ¿sí? ya lo habían atendido, pero nada, le dijeron, te va a morir.
Entonces Jairo, que es el líder de la sinagoga, decide ir a llamar la atención de Jesús. ¿De qué? De llamar la atención. Dígale que está más cerca. Llamar la atención. Porque para que Jesús le preste atención a uno en medio de una multitud, uno tiene que llamar la atención por algo. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba predicando que dice que una casa estaba llena y no había ni por dónde entrar? Entonces 4 personas traían a un paralítico en una camilla y en vista de que nadie los dejó entrar, les dijo, pero permiso que el paralítico, no, está lleno. Entonces ellos decidieron subirse al techo, subir al paralítico al techo, quitar la teja, ¿sí? Y después de quitar la teja, bajar, calcularon dónde estaba Jesús. Dice que le bajaron al paralítico exactamente donde Jesús estaba parado. Y Jesús les llamó tanto la atención que dijo, wow, por la fe de ustedes que están allá arriba, paralítico, levántate y anda. Esta gente llamó la atención, pero ¿con qué? Con fe. Alguien que diga, la fe llama la atención de mi Dios. ¿Cómo quiere llamar la atención la gente? Con llantos. ¿Se acuerda que mi esposa decía que tenemos que ser como niños? Eso dijo Jesús, poniendo de ejemplo la fe de Maximiliano para ser un superhéroe, y él se cree que él tiene fuerza y toda la cuestión, y en medio de eso ha generado fuerza y ha aprendido a pelear, pero Jesús le dijo, tienen que tener fe como un niño pequeño. ¿Cómo lo dijo Jesús? Fe como un niño, ¿correcto? Fe como de niño, porque los niños creen todo. Y a usted le está diciendo Dios, lo voy a sanar, y no creen. Voy a bajar, a ascender sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Ah, sí, amén. Amén. Pero si lo hubieras creído, tu fe va unida a las obras. Si Dios te dice, voy a sacar a tu hijo que está en las drogas, de las drogas, ¿qué hace una mamá que tiene fe? Lo siguiente. ¿Qué hace la mamá generalmente cuando entra el niño drogado? Empieza la cantaleta, tácate, tácate, ¿cierto? Me imagino yo. Entra el pelado. Bueno, ellos no caminan así. El drogado entra, se acuesta y la mamá empieza con la cantaleta. Mira que de un día de esto te meten un tiro, de un día de esto tal cosa. Una mamá que tiene la fe que el Señor va a sacar a su hijo de la droga, le habla y le dice, mira, aquí hay un gran predicador, aquí hay un gran hombre de Dios, aquí hay alguien que Dios lo va a levantar. ¿Alguien me está entendiendo? La fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Llega el borracho de tu marido, con colorete por acá, y empieza tu cantaleta al pobre borracho, que el borracho no te presta atención. Y viene y le coges el boxer y se lo tiran. ¿Quién sabe qué desgraciada estaba con este boxer tuyo? En lugar de coger el boxer y empezar a orar y decirle, este boxer solo se baja en casa en el nombre de Jesús. La fe sin obras es muerta. El problema tuyo es que tú no creíste a la palabra del Señor. Cuando Dios te dijo que lo iba a sacar de la borrachera, no dijo que mañana. Primero va a ver tu fe, porque la fe se prueba. ¿Aló? Ay, qué bonito, borracho otra vez. Ahí llegó el amor de mi vida, el que me va a volver a llevar al altar. Y el borracho. Ahí llegó el hombre más responsable, porque tú vas a cambiar, vas a ser responsable en el nombre de Jesús. Ve, acuéstate, tengo la comidita antes que... Dígale al que está a tu lado, la fe sin obra es... Por ahí dice uno, boca de fa. Deja de ser boca fa de estar diciendo que tiene fe y no haces nada para mostrar que tiene fe. Haces todo lo contrario, te quejas, lloras, criticas. Vas a la presencia de Dios de, ay, ¿cuándo vas a cambiar a mi marido? ¿Y cuándo vas a hacer algo tú diferente para que yo cambie a tu marido? Ah, ya entendí. Ahora sí tengo fe. Y al rato vuelves y haces lo mismo de siempre. Así no funciona.
Entonces estamos hablando de que había un principal de la sinagoga que tenía a su hija enferma, ¿sí? Y él, en medio de la multitud, primero piensa que había una multitud, tiene que abrirse espacio. ¿Cuántos han ido a un concierto y han querido avanzar un poquito? Usted se lleva sus madrazos si usted quiere avanzar. ¿Aló? O de pronto un coñazo por estar... ¿Aló? Pero Jairo tenía que llegar y llamar la atención de Jesús. Entonces dice que su única hija, que tenía unos 12 años, estaba ¿cómo? 12 años, ubícate, 12 años. Estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo. Devuélvete, por favor. Devuélvete. Ahí. Hay una parte que no leí. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y ¿qué hizo? ¿Sabes qué es lo que llama la atención de Dios? La adoración. Porque una de las cosas que la Biblia dice que es adoración, la adoración tiene que ver con mi cuerpo. Usted sabe que cuando ponemos aquí alabanza no es para esperar al que llega tarde. Hay gente que cree que es que me están esperando, deben ir por la tercera alabanza. No lo estamos esperando. Las alabanzas no es para esperar a nadie. Las alabanzas es el momento para yo adorar y llamar la atención a Dios. Amén. Es el momento en que yo estoy captando la atención. Porque había una multitud, pero había alguien que estaba captando la atención de Jesús. Y dice que cae de rodillas Jesús. Y después la siguiente escena, ¿cuál fue? Y iban caminando para la casa de Jairo. ¿Aló? Mira. Se acercó y cayó a los pies de Jesús. Gracias por tu rapidez, pero no me dejó leer. Y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo. Rapidito va. Entonces ahora la multitud, Jairo al lado y todos para la casa de Jairo. Las multitudes lo rodeaban. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Diga conmigo, había una mujer dentro de la multitud que estaba enferma desde más o menos cuando nació la niña, que estaba a punto de morir. Imagínate. Hace 12 años a una persona le dio una enfermedad que era una hemorragia continua. Pero hace 12 años nació la niña que ahorita se estaba muriendo. Y dice que esta mujer tenía una hemorragia continua. Vamos a hacer un alto en la lectura y vamos a ir un poquito hacia la medicina. Si una mujer tiene una hemorragia continua durante 12 años, esa mujer puede pesar por ahí 30 kilos, 25 kilos. Puede tener huesos pero forrados con unos músculos delgaditos. Es decir, como cuando uno dice, lo único que tiene es piel. Una mujer con 12 años de flujo de sangre puede tener la hemoglobina en 3 o 4 a punto de colapsar y morir. Una mujer con 12 años de flujo continuo, de flujo de sangre, debe estar postrada en una cama, llorando, ¿sí? Quieta. Se levanta más bien se despierta, no se levanta de la cama, se despierta para comer y vuelve a dormirse. Pero esta mujer, vamos a ver qué pasó, acercándose a Jesús por detrás, diga conmigo, estaba dentro de la multitud. ¿Pero quién? Una mujer que no podía ni caminar, o tal vez no caminaba, porque ¿quién con una hemoglobina tan baja por la pérdida de sangre continua va a poder caminar y decirle, Señor, permiso? Mira toda la fuerza que tuvo que hacer esta mujer. Otro evangelio dice lo siguiente, dice que se detiene un poquito más hacia esta mujer y menos hacia Jairo. Dice que esta mujer escuchó que Jesús iba pasando. Diga conmigo, escuchó. Tal vez estaban pasando por su cuadra. Y dice que ella había gastado todo su dinero durante los 12 años en médicos, pero aún estaba peor. Y cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, dice que pensó,
si tan solo tocare el borde del manto del maestro, sería sana. Y fíjate que lo que ella dice, el borde, los flecos, porque las túnicas traían unos flecos abajo. Ella era consciente, yo no me puedo levantar y abrazar a Jesús. Yo no puedo pretender tocarle el hombro. Yo no puedo ni caminar. Pero si viene me arrastro, y si me arrastro y toco al menos el fleco de su vestido, quedaré sana. Yo me imagino que cuando escuchó la romería de gente, se tira de la camilla o de la cama donde estaba y empieza a arrastrarse hacia la puerta de su casa. Después ve la multitud. ¿Cuánta gente le habrá golpeado mientras ella llegaba a Jesús? ¿Cuánta gente la habrá pisado? ¿Cuánta gente la habrá sin querer metido una patada? ¿Cuánta gente habrá saltado en las manos de ella? Porque uno para ver a alguien salta, ¿o no? Pero ella decía, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, los flequitos de su túnica, quedaré sana. Entonces iban caminando, ¿para dónde? Para la casa de Jairo. La multitud, sin saber para dónde iba, seguía a Jesús. Y acercándose a Jesús por detrás, esta mujer le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Pedro, que era consciente de la cantidad de gente, dijo lo siguiente: maestro, pero lo dijo con este tono. Usted a las palabras tiene que ponerle con entonación. Maestro, la multitud entera te apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. O sea, Pedro era consciente, Señor, si te están tocando 50 personas por minuto y vas a preguntar, ¿quién me tocó? Pero Jesús contesta, alguien me tocó con propósito. Diga conmigo, con propósito. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos nos acercamos a Jesús y ninguno tenemos un propósito claro de qué queremos. ¿Aló? Amén. Ay, yo voy porque que hoy es la presentación de la niña de mi hermano, de mi tío, de mi abuelo, de mi sobrino. Pero ¿cuál es el propósito real con el que tú vienes? Entonces todos lo tocaban. Pero solamente 2 personas habían captado la atención de Jesús. Jairo, que iba ahora a su lado para la casa de él, donde su niña estaba enferma, y Jesús iba a orar por ella. Y una mujer que llegó arrastrándose, que decía, si tan solo tocar el borde del manto de mi Señor, los flequitos de la túnica, seré sana, hasta que ¡ting!, lo tocó. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Mira que cualquiera se puede acercar a Jesús. Cualquiera. Jesús dice, la Biblia dice que Dios da poder para hacer riquezas, poder para sanidad, poder para liberación, poder para transformación. Y Jesús dice, alguien sacó poder de mí para sanidad. ¿Quién es? Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar. ¿Y cayó qué? A adorarlo. Mírale el corazón a ella. Ya se había puesto de pie porque estaba... Ella apenas fue sanada, se puso de pie. Pero después de que Jesús le dijo, ¿quién sacó poder sanador de mí?, se puso de rodillas. Tal como lo hizo Jairo. Porque esta mujer sacó poder, ¿por qué? Porque llamó la atención del Señor. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una fe que dice, si yo tan solo tocar el borde del manto del maestro, quedaré sana, pero tengo que hacer algo. No se quedó en la casa, ay, allá va Jesús. No tengo a quien me lleve hasta allá. Ya se baja de la cama. Empieza a arrastrarse, entra en medio de las multitudes, la pisan y no se pone a pelear con el que la pisa. ¿Aló? La fe sin obras no sirve para nada.
Porque estos dos hombres, un hombre y una mujer, tocaron el corazón de Jesús. Jesús les dio el milagro. Porque Jesús vio que tenía un propósito. ¿Aló? Generalmente la gente dice, Señor, plata, y no hace nada. ¿Aló? A mí me preguntan, pastor, ¿y por qué aquí no hacemos un ayuno el miércoles? Aquí a veces hacemos ayunos, pero no el miércoles en la mañana. El día que yo les diga que estamos en ayuno, lo hacemos los jueves en el servicio. Y hemos venido aquí a servicio en ayuno. Y el jueves a las 7 empieza el servicio y termina a las 8:30. Es decir, el ayuno termina a las 8:30. Y alguien me pregunta, ¿pero por qué? Porque aquí, si tenemos fe, tenemos que salir a trabajar. No podemos quedarnos rascando, Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Nada de plata, Señor. Si Jesús dijo, toque para que se abra, busque para que encuentre, y llame para que alguien le conteste. ¿Estamos? Entonces hemos malinterpretado la fe. ¿Cuánta gente está esperando que le aparezca una maleta de plata, de dinero en la puerta? Las iglesias están llenas de esa gente. Gente que dice, este año sí me regalan el carro. No de gente que tiene fe que dice, este va a ser mi proyecto y voy a caminar hacia el carro. Para ello tengo que producir tanto mensual. Y para producir tanto mensual me tocaría hacer esto y esto y esto. Voy a empezar a tocar puertas. Dile que está a tu lado. El problema de fe es que tú no tienes fe. Tú lo que dices tener fe, y eso es muy diferente a la fe. Amén. La fe se demuestra. Hay alguien enfermo. ¿Cómo se demuestra la fe? No llorando, sino dándole ánimos al enfermo. Pero dices tener fe. Ay, te vas a morir, tía. Ay, ay, tía. Y la pobre tía, ay. Y se supone que tú eres el cristiano. Se supone que tú eres el de la fe, el que deberías estar orando por la tía. ¿Aló? El que debería estar dándole ánimo al colectivo que está ahí, a la gente que está ahí. Si tú eres de fe, tú no puedes estar en tu empresa diciendo, ¡ay, qué cosa tan mala! No hay clientes. Si tú eres el de la fe, tú tienes que animar a los otros a hacer algo para que los clientes lleguen. Pero dices ser de fe y después tienes el descaro de decirle a Dios, Dios, tanta fe que yo tengo y nunca sucede nada en mi vida. Y Dios te contestaría, es que tú no tienes fe. Tú dices tener una fe, una cosa rara ahí que tú tienes. ¿Aló? ¿Aló? Tienes un niño de 4 años, yo tengo fe que este niño va a ser una persona de bien. Pero ve que el niño es tremendo y no haces nada para corregirlo. ¿Y dónde está tu fe? ¿Aló? Si tienes fe que será un niño de bien, entonces métele el chancletazo bien puesto. Amén. Y no diciéndole, Señor, corrija a mi hijo. Mamá, ¿para qué te tengo a ti? Dirá el Señor. ¿Aló? Gente orándole a Dios, corrija a mi hijo. ¿Aló? ¿Aló? Ya le estamos cogiendo sentido a la verdadera fe. Cierto, creo en Jesús. La fuerza que Él me da, la motivación que Él me da, ¿la llevo a qué? A la acción. Y seguimos con la tía que se va a morir. Ay, tía, tanto que te queremos aquí, no te vayas, tía, en lugar de estar predicándole para que se vaya para el cielo, en caso que se muera. Pero empiezas, tengo fe. Ay, tía, te vas para el infierno. Si tienes fe, predícale el evangelio del reino para que se vaya para el cielo. Tía, Jesús te puede perdonar los pecados. La Biblia dice que ¿está alguien enfermo? Hágale la oración de fe. Porque a veces el problema de no sanidad es por pecado. Una persona a veces hace la oración de fe y termina siendo sanada en algunos casos.
Entonces deja de ser el show en tu casa, en tu familia, donde quiera. No, tú no puedes ser el show, tú tienes que ser, escúchame, aquel que mantiene los ánimos bien establecidos y el que levanta el ánimo cuando tiene que levantarlos. Tú tienes que ser el sobrio de la familia porque tienes fe. Amén. Cuando suceden los entierros, el que más grita es el cristiano. Se supone que era el que debe tener el ánimo levantado de sus amigos y parientes. Dicen tener fe. ¡Ay, es que se murió mi mamá! Me decía alguna hermana aquí un día. Yo tengo entendido que tu mamá era inclusive más creyente que tú. Y sí, pastor, ella sí no fallaba en la iglesia. Ella fue líder de la iglesia. ¿Sí? Es una mujer de Dios. Entonces, ¿por qué lloras? Pero que mi mamá. Si tuvieras fe no lloraras. Porque la fe sin obras es muerta. Porque se supone que si me estás diciendo que tu mamá camina con el Señor, que era tremenda líder, que no sé qué, que dice cuándo, entonces tu mamá está con el Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Y me contestó, que el morir es ganancia. Entonces yo como que tengo una duda de que si tú verdaderamente crees. Porque si tú verdaderamente crees en la palabra, no deberías estar llorando porque sabes dónde está tu mamá. ¡Ay, pastor! Ya veo que tú no sabes dónde está tu mamá. Porque no tienes fe en la palabra del Señor. Así que dejemos de estar diciendo que tenemos fe, pongamos la fe por obras. Amén. ¿Aló? Ha oído de todas las multitudes. Escuche, vamos a seguir con el relato. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oído de todas las multitudes, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. O sea que todos los que estaban ahí escucharon. Ya la mujer no hablaba, no tengo ni fuerza. No, ya la mujer estaba sana. Les dijo a todos cómo había ocurrido. Mire, yo salí arrastrando de mi casa, yo tenía 12 años de flujo de sangre, 12 años donde fui a los médicos, me dieron tratamiento, nada, aún estaba peor. Pero cuando pasó Jesús por aquí, yo dije en mi mente, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Y eso hice. Tu fe empieza por un pensamiento y termina por una obra. ¿Aló? ¿Aló? Le dice Jesús, hija, ¿tu fe te ha qué? Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, ¿quién estaba al lado de Jesús? Jairo. ¿Y qué estaba haciendo Jairo? Esperando. ¿Qué pasa si Jairo hubiera sido tú? Señor, se va a morir mi peladita. ¡Apúrate! ¿Aló? Pero mientras tanto estaba Jairo ahí confiando en ¿qué? En lo que le había dicho el Señor. ¿Qué le había dicho Dios? Vamos a ir a tu casa, voy a orar porque ella está enferma y va a sanar. Pero si hubiera sido tú o yo, ay, ¿para qué me jala? Para que le apure. Mientras tanto, él hablando con la hermana que acababa de sanar, que llegó de último, pero se sanó primero. ¿Alguien ha visto eso? Llega sin nada y empieza a ser prosperado. Y tú llevas años y sigues en la misma ruina. Pero Dios pronto te va a prosperar, ¿aló? Porque es que está viendo tu fe. Y ahí estaba la hermana hablando y Jairo, en el nombre de Jesús, que esa hermana se vaya rápido. No, él tenía la fe, ya Jesús le había dicho, te voy a sanar a tu hija, va a sanar a mi hija. Por lo tanto, yo espero como adorando. ¿Sí? Confiando. Amén. Dice que terminó y le dijo, bueno, chao, vete, tu fe te ha sanado. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Qué le dijo? No tiene sentido molestar al maestro. Va a llegar gente
a decirte, ya no tiene sentido que ores por una sanidad si ya el médico te dijo, te desahució. Ya no tiene sentido que ores por ese matrimonio. Ya no tiene sentido que ores por ese hermano tuyo, ese hijo tuyo que está perdido en las drogas. Ya no tiene sentido que ores por tu economía, estás más quebrado que un bulto de canela. ¿Te has visto el bulto de canela, verdad? Ya no tiene sentido, está muerta. No molestes. Pero ¿qué le había dicho Jesús? Que iba a sanar, que iba a orar ¿por quién? Por la enferma. Y iba a sanar la enferma. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, o sea, Jesús se distrajo porque estaba hablando con la muchacha, ¿sí? Con la muchacha tuvo más fe que él, y el milagro fue al instante. Mientras tanto, el diablo a través de alguien, o los demonios a través de alguien, le estaban hablando a Jairo y dijo, deja de molestar al maestro, vámonos, vamos, que ya murió, vamos. Aló. Te está viniendo a adorar al Señor por su milagro, y mientras tanto alguien le está diciendo, deja de ir a orar a Dios. Por más que doble de rodillas, ese vagabundo de tu marido no cambia. ¿Aló? Pero Jesús se dio cuenta de lo sucedido y le dijo a Jairo, no tengas que, porque lo primero que entra es el miedo. Cuando la gente te habla, lo primero que te llenas tú de ¿qué es? Miedo. ¿Aló? ¿Cierto? ¿Por qué un papá, cuando llega la mamá y los hijos a decirle, papá, me vas a comprar unos tenis? Papá dice, por allá el 24, porque todavía dice, faltan 2 meses. Por el 24, no, papá, es que ya se me rompieron. ¿Por qué se queda mudo y se va sin decir nada? Por miedo. Y por dentro, ¿de dónde carajo voy a sacar plata si no tengo ni para pagar esto? Ahora hay que unos tenis de 120,000 pesos. Y la defensa del hombre es ponerse bravo. Porque como no puede solucionar el tema, se pone bravo para que la mujer no diga más nada y los niños peor. Y se van. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le metió el diablo ¿qué? Miedo. ¿De dónde vas a sacar la plata, cabezón? Siempre va a llegar alguien a decirte algo. Y a veces son los mismos demonios en vivo e indirecto que te hablan a tu mente. Porque los que más te dicen cosas negativas son los demonios. Aquí. ¿Tú no ves cómo te miró? ¿Aló? No se dio cuenta que te arreglaste para él. Y te hablan. Y por eso están, sí, mi amor, vamos a salir, ya me arreglo. Y al rato, no voy a salir. Y el marido, ¿qué pasó? Y la mujer no contesta nada. Nada. No, si pasó algo, llegaron unos demonios, le abrieron a la cabeza y ya. ¿Aló? Hasta ahí llegó. ¿Pero qué te pasó? Nada. Pero algo te tuvo que pasar. Nada, no te digo que nada. No, la bobadita de 3 demonios hablando, diciendo, ¿para qué vas ahí? Si él ni te presta atención. Vas a dar cuenta que te aparece con ese peinado que te está haciendo y se va a burlar de ti en la cara por ese peinado. ¿Aló? Bueno, te quedaron mudos, ¿verdad? O mudas para él. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Todavía faltaba un trayecto para llegar a la casa. Pero veamos qué dijo la gente. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él. Dice que era una multitud, ¿verdad? Excepto Pedro, Juan y Santiago. Y el papá y la mamá de la niña. Yo pregunto, ¿por qué no dejaron entrar a Tomás? ¿Aló? Porque orar con un incrédulo muy berraco. En el nombre de Jesús vas a ser sanada. Yo no creo. Ya el médico dijo que no. Mira, aquí está el dictamen médico. ¿Te ha pasado? ¿Aló? ¿Estás tú orando por prosperidad económica? Yo no creo, con esta llevadera. Ya estamos casi en diciembre y no hay plata.
¿Qué dijo Jesús? Te quedan afuera. Porque para que haya un milagro tiene que haber fe. Y como la fe viene por el oír, y también perder la fe viene por el oír. ¿Aló? Entonces mejor no los escucho, porque imagínate orando y ¿por qué no entró Judas? Porque lo distraía. Porque estaría Jesús orando por la niña enferma y mirando que Judas no se robara nada. Judas te queda afuera, Tomás te queda afuera. Entran aquí Santiago, no Santiago el hermano de Jesús, sino Santiago el apóstol. Entra Juan y Pedro. Y obviamente la mamá y el papá. ¿Cierto? Y entraron. La casa estaba llena de personas, o sea, además de que llegaron con una multitud, en la casa había un montón de personas que lloraban y ¿qué? Pero Jesús les dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Este que acaba de llegar va a saber más que nosotros, que ya la vimos que se murió. Cuando uno llega, aunque se burlen de uno, uno tiene que dar palabras proféticas de bendición. Porque uno está convencido de lo que va a pasar. Vamos a salir de este problema. Vamos a salir de esta escasez. Empieza la gente a reírse. ¿Aló? Entonces Jesús tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, espérate. ¿Dijo en voz qué? ¿Para qué? ¿Para que lo escucharan quién? ¿Los que estaban ahí? ¿O Dios? Los que estaban afuera. Los incrédulos. Porque nosotros tenemos que evitar escuchar las barbaridades que ellos dicen, porque nos contagiamos de la mala fe. Por eso Jesús los dejó afuera. Pero tenemos que decir las cosas para que ellos los escuchen, de que nosotros creemos. Amén. A esta casa va a llegar prosperidad. Y lo dice en la puerta de la casa y la vecina. ¿Aló? Pero claro, no vayas a decir eso si al ratico va a estar diciendo, oh vecina, qué llevadera tenemos. No, ya dijiste eso. Ahora a planear dónde toco. ¿Dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Aló? Por ahí dice Jesús una parábola donde dice que a uno le dieron 5 denarios, entonces él pensó en qué hacer para multiplicar la plata. Y fue y produjo con esos 5 denarios otros 5 denarios más. Eso es fe. ¿Aló? Entonces Jesús tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Los de afuera, Dios mío, que se levante. El otro es que quedó dormida. La otra vez que orando en la puerta de la casa diciendo que va a llegar prosperidad. Esta mañana le llegó el pagadiario y no pudo pagar. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres fueron conmovidos por el milagro. Diga conmigo, denle de comer. ¿Por qué dio esa orden? Diciendo, ella está bien. Porque si no llega el que la tía, ay, mi hijita, tú estabas muerta. No la toques, camina con cuidadito. Porque la gente de fe es así. Si estás enfermo, camina como sano. Compórtate como sano. ¿Aló? Y verás cómo llegan los milagros. Jesús le dijo, ya está bien, denle de comer más bien. Lo que tiene filo. Vimos 2 ejemplos de fe en acción. Por eso titulé el mensaje y quiero que lo coloquen ahí. Si puedes creer, verás su gloria. Pero si no puedes creer, no vas a ver nada. Porque el que cree, actúa. El que cree, hace algo. Amén. Falsamente la iglesia se ha quedado en orar. Señor, dame, Señor, mándame, Señor, arregla, Señor, haga esto. Y el Señor diciendo, ¿y tú cuándo piensas hacer algo?
Cuando tú pienses hacer algo, yo te ayudo. Por eso mi lema es: Dios llega hasta donde tú vayas. Dios nunca va a llegar más allá de lo que tú puedes llegar. Dios va contigo hasta donde tú vas, hasta donde tu fe te permite llegar. Y la fe va acompañado de actos de fe. Por eso muchas veces, hermanos, no hemos recibido milagros, porque decimos tener fe y le reclamamos a Dios: mira mi fe. Pero hoy Dios te está diciendo, contestando a través de esto: ya te diste cuenta que no era fe, decías tener fe. Haz algo para que yo vea tu fe. Y cuando yo vea tu fe como la de Jairo, cuando yo vea tu fe como la de mujer del flujo de sangre, que no pusieron el nombre, no sabemos cómo se llama, entonces yo haré un milagro en ti. ¿Cuántos dicen eso es para mí?